7:32. Una noticia que salió a relucir ayer, habíamos visto cómo se había acordado, y el propio gobierno lo había anunciado, que IFES, que es una de las organizaciones, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, National Electoral Foundation, había en primer lugar anunciado que iba a participar en la auditoría que se le iban a hacer a los equipos y a todo lo que ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando fueron suspendidas las elecciones municipales aquí en la República Dominicana. De repente, ayer nos encontramos con que anuncian que se van a retirar de esta auditoría en un momento donde el país espera, y cuando digo el país, todos los sectores políticos y sociales esperan una respuesta ante lo acontecido el 16 de febrero. Y yo entiendo que la presencia de IFES legitimaba aún más cualquier investigación o cualquier resultado de cualquier investigación que surgiera de esta auditoría, que es la principal demanda de los que marchan frente a la Plaza de la Bandera, es la principal demanda de todos los partidos políticos, todos los líderes políticos. Del país que quiere saber qué pasó. Quiere saber del qué gobierno, pasó. Del PLD, el país del quiere PRM, saber, el país quiere ver sanciones también. Entonces, ellos explicaban, Orlando, ellos explicaban que básicamente tomaban la decisión primero porque ya había otras entidades que dicen ellos son acreditadas y van a hacer ese trabajo, refiriéndose a la OEA y a UNIORE, y porque además preferían acompañar a la Junta Central Electoral en el trabajo de transmisión de los resultados, que dicen ellos es una parte importante porque ayuda a fortalecer la credibilidad del proceso. Pero lo terrible de esta información, que como tú bien dices, conocimos ayer, es que sale en un contexto donde la OEA, que es la institución que va a hacer esta auditoría, está siendo cuestionada por un proceso similar que vivió en Bolivia. El MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ayer publicó que de acuerdo a sus investigaciones, en las elecciones de Bolivia... No fue el MIT. No complique la cosa. No fue el MIT. Fueron dos expertos en asuntos electorales que laboran para esa institución. Y lógicamente ellos hicieron una investigación sobre el informe que elaboró la Organización de Estados Americanos en Bolivia, que recuerda que nosotros lo habíamos analizado aquí porque en Bolivia habían dos sistemas de votación, un sistema de conteo rápido que lo había sugerido la propia OEA y el sistema de conteo manual. Que se va a utilizar el conteo rápido. Entonces el sistema de conteo rápido fue suspendido cuando iba por un 80% y en el referéndum, por ejemplo, en Bolivia también pasó lo mismo y eso fue avalado por la OEA. Sin embargo, luego que sucedió en las elecciones en las que Evo Morales se disputaba un nuevo mandato de octubre, efectivamente, entonces dijeron que hubo irregularidad, que hubo fraude, que hubo un sinnúmero de cosas. Y lo que dicen esos investigadores es que esa indagación que hizo la OEA no presenta evidencias concretas y que en función de sus proyecciones estadísticas no hubo tal fraude, sino que Evo Morales tenía una diferencia de aproximadamente 10 puntos porcentuales. Pero es que los técnicos, y entiendo que esté la confusión en la palestra pública, porque una cosa es lo que publica el Washington Post, el artículo íntegro en inglés, y otra cosa es lo que recoge el periódico El País. Son dos académicos que trabajan en el MIT, pero el estudio... En el laboratorio electoral. Pero el estudio que, o sea, ellos lo hacen de manera particular. Pero el estudio no está en la biblioteca de MIT. La OEA emitió... Porque ellos lo hacen de manera particular. ¿Pero quién? Los investigadores, los académicos, que elaboran en el MIT. Dos investigadores del Science Lab del MIT. Y tiene mucho peso pero el hecho de que esos dos expertos hayan arrojado esa opinión. Y creo que arroja, mira, no quiero decir dudas, yo no soy alarmista, y me gusta mucho crear, digamos que conflicto innecesario donde no lo hay, pero el hecho hacia una ciudadanía que se está manifestando en las calles, que tiene serias dudas en torno a quienes pudieron haber sido los responsables, no voy de manera irresponsable a tratar de indilgarle ninguna responsabilidad a nadie. Ahora, el hecho de leer IFES no participará en la investigación al voto automatizadora. Y eso conjúguenlo con investigadores del MIT desmienten informe de la OEA sobre fraude electoral en Bolivia que se llevó a Evo Morales
mediante un golpe de Estado. Que se llevó a Evo Morales. Lo desplomó completamente. Y destutanó a ese gobierno y cambió el rumbo de la historia de Bolivia. Todavía no se sabe a dónde eso irá a parar. En la coyuntura que vive el pueblo dominicano en este momento, por lo menos es para preocuparse. Como mínimo. No me voy más allá. Es motivo de preocupación. La OEA rindió un informe que fue, dentro de otras condiciones, un causal que llevó a ese país a una gravísima crisis política que destutanó todo un gobierno. Y resulta que investigadores prestigiosos en periódicos prestigiosos publican estas informaciones y la IFES encima de esto le anuncia al país que no va a participar en la investigación al voto automatizado. Repito, como mínimo es de preocupación. La OEA emitió un documento donde refuta estas aseveraciones, estos reportes o estas investigaciones de estos dos científicos, donde dice básicamente que hay en todas estas publicaciones algunas falsedades, inexactitudes y omisiones. Y dice al final de su declaración, firmada por el jefe de gabinete de la Secretaría General de la OEA, que este artículo ellos no lo ven como científico porque se decepcionan que no contiene los principios periodísticos básicos para publicarse, que tampoco es honesto, no es basado en data y pues también ellos van a continuar trabajando y haciendo los esfuerzos para que no se manipule públicamente la opinión en torno a ellos. Es bueno, es importante, ahí se ven las dos caras de la moneda. Sí, así es una publicación de 2 páginas donde ellos citan diversos argumentos donde aclaran por qué ellos consideran que estas opiniones de estos 2 científicos han sido utilizadas para manipular realmente lo que ellos realizaron como un reporte verdadero y fidel. Y el problema es, y yo insisto mucho en el contexto, para nosotros los comunicadores y las comunicadoras, el contexto es básico, que esas informaciones que hemos dado se suma también a las declaraciones que en un diálogo que se hizo en INTEC dio Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, y Rosario Espinal, quienes dijeron, y lo recogieron diferentes periódicos, que de no presentarse un informe respecto a lo ocurrido en las elecciones suspendidas del pasado 16 de febrero, no hay garantías para que el 15 de marzo puedan celebrarse nuevas elecciones. Yo no sé si ustedes están captando lo grave que es todo este contexto. Lo reseñaron todos los medios. Rosario Espinal. Señores, no descalifiquen a nadie por el hecho de que estoy calificando. Yo dije, yo nada más me criterio político. Yo sé que ustedes no lo están haciendo. Yo sí voy a decir algo. Yo creo que aquí tengo derecho a sorprender. No, claro, yo también, yo estoy súper sorprendido. Digo, no, en verdad no me sorprende. No me sorprende. Pero mira, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí, señores, si aquí no vamos a elecciones el 15 de marzo. No, aquí habrán elecciones. Este país, entonces. Pero aquí habrán elecciones el 15 de marzo. Aquí se está preparando para eso. Aquí habrá elecciones. Lo que pasa es que este país necesita una explicación. Aquí no podemos hacer como ha pasado en otro caso. Se hacen los locos. No, borrón y cuenta nueva no. Aquí necesita una explicación. Ni que gran acuerdo nacional. Y vuelvo y reitero, no solo una explicación. No, y aquí hay mira, tú mencionaste pacto. No, pero aquí no queremos gran acuerdo nacional. Aquí hay un grave problema. Ni que 2 más 2. Aquí hay la investigación y después hablamos de lo que tú quieras. Aquí hay un grave problema para el tema del pacto, que es que nos hemos quedado sin interlocutores válidos. Venezuela. Nos hemos quedado. Y yo pongo el caso y el ejemplo. Bueno, Hipólito propuso a Monseñor. ¿Qué pasa? Luis estuvo. Estamos en el 2020. Luis valoró su figura, que es diferente a decir yo estoy de acuerdo. Hombre ahí, después de Punta Catalina. Hipólito propone a Monseñor que sea. Después de Punta Catalina, Agripino no tiene credibilidad. Pero perdón. Después de Punta Catalina, Agripino no tiene credibilidad. La perdió la credibilidad. Señores, la perdió. En pleno siglo XXI,
vamos a poner a mediar a una persona que medió en la crisis del 94. Un baby boom para una crisis de los milenios. Señores, ahora, lo que yo sé, pero olvídense de Agripino. El tema no es ese. Pero olvídense de Agripino. No queremos pacto nacional. El tema no es el tiempo. No hay interlocutores válidos. No y oigan queremos por qué. pacto. Y yo siempre pongo el caso del ejemplo de lo que ocurrió el año pasado, que hace un año para esta fecha teníamos una incertidumbre política en este país que desaceleró la economía, el turismo y todo. Y aquí no hubo un solo interlocutor. Aquí no hubo un solo interlocutor que fuera del presidente a decirle la Constitución tiene límite. No, los empresarios fueron. No fueron. Pero no fueron. A decirle que estamos con usted, presidente. Mira, a ponerse donde el capitán lo señores. Saludos a. Yo lo voy a comentar. Yo voy a plantear en mi comentario central. Pero ya la investigación inicia la semana que viene. Y es bueno destacar que aquí sí hubo un consenso entre los sectores políticos. Porque el expresidente Fernández había planteado una auditoría de la Organización de Estados Americanos, estuvo de acuerdo con la evaluación que IFES había realizado al sistema de votos automatizados. Luis Abinader, en un acto incluso hasta desafiante, tuiteó que si el gobierno estaba dispuesto a realizar un acto de transparencia y dijo: yo propongo que la OEA, que el IFES, que Uniores realicen la investigación a lo que sucedió el 16 de febrero con la suspensión de las elecciones y el defecto del sistema de voto automatizado. Y el gobierno también acoge esa petición de alguna manera. Fíjense que aquí pasó algo sin precedente, que yo tengo mis reservas, pero bueno, es que realmente hay una crisis de confianza en las instituciones en nuestro país en este momento, profunda, que fue la suspensión del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo, un hecho sin precedentes. No, claro, Milicen, o sea, el bajarle línea al Ministerio Público. Suspender una investigación que estaba realizando el Ministerio Público para determinar lo ocurrido el 16 de febrero y solicitar del Poder Ejecutivo al Ministerio Público y solicitarle a la Organización de Estados Americanos que iniciara una investigación vinculante, no una investigación que sencillamente se quede en un borrador y en exhortación. No. Entonces, es lo que hay, de alguna manera hay que salir del atolladero. Es grave. Hay que salir del atolladero, señores. Hay que salir del atolladero. Pero Orlando, y brevemente, Orlando dijo algo que yo lo traté un minutito en mi comentario la semana pasada y quiero rescatarlo brevemente para que la gente entienda la gravedad del asunto. Señores, aquí no hay ente de moderación. Aquí no tenemos un árbitro que lleve confianza hacia la población. Yo citaba en mi comentario, recuerdo al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y los papeles que jugó a favor de la democracia, sirviendo como enlace entre diversas posiciones políticas que suelen radicalizarse aquí y en países desarrollados. La diferencia es que nosotros no contamos con los canales institucionales para llevar por buen puerto esas ambiciones políticas naturales de los seres humanos. Y al día de hoy, eso que dice Julio Alberto, y lo conjugo con lo que dijo Orlando, tenemos una crisis de credibilidad y confianza profunda con instituciones desacreditadas en las cuales la gente no cree. Por eso fue que el gobierno tuvo que recurrir a instancias internacionales. Claro. Esa orden del Poder Ejecutivo al Ministerio Público, que empezando por ahí es vergonzoso, se da y se justifica y se explica porque la gente no estaba creyendo ni iba a creer nada que saliera de ahí. Es que no se va a creer. Mira, yo publico un artículo nada el viernes que saliera pasado. De ahí. Pero si vienen y dicen, pero se ha ganado el Ministerio Público. Pero si dicen que vengan los honorables, la gente no va a creer en los honorables porque los honorables se han desacreditado ellos mismos. Busquen un artículo que yo escribí en el Nacional, se llama Difícil de creer. Yo dije, mira, aquí podrán venir técnicos investigadores de la NASA y decir, mira, esto fue lo que pasó, y la gente no va a creer. Hay que buscar una salida. Tú sabes que hay que ir a votar. Sí, pero miren, yo creo que Yuri, perdón, a propósito de lo que comentábamos, de las declaraciones que recogieron medios como El Día, el Listín Diario y Diario Libre acerca de la posición tanto de Carlos Pimentel como de Rosario Espinal. Rosario siempre escucha, bueno, ella siempre escucha este programa y creo que se va a referir a ese tema. Así que vamos a darle, Julia, la línea 2. Rosario, bienvenida al Sol de los Sábados. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien. Dora. Miren, un poco para aclarar lo que yo dije en un evento que se realizó en Intec, La sorpresa. porque
estamos viviendo un momento de crispación política que es natural en los procesos electorales, donde el análisis que uno intente hacer siempre va a ser desvirtuado por el sector a quien no le convenga un análisis de lo que fuera. Entonces, estábamos en un ambiente académico donde yo hice un análisis a partir de la teoría del caos. Y en ese contexto, yo planteaba que se ha entrado en un proceso electoral incierto y la suspensión de las elecciones es un evento que choca, que impacta la sociedad. Al impactar la sociedad de manera brusca y determinante, entonces se genera un contexto de incertidumbre y los niveles de desconfianza que son normales en un proceso electoral, entonces se aumentan aún más en un contexto de fuerte debilitamiento del sistema de partidos. Porque todo hay que ponerlo en el contexto. Aquí mucha gente se cree que estamos en un proceso normal, natural, electoral. Que de entrada cualquier proceso electoral es complejo y se basa en una confrontación. Pero en este momento el proceso es aún peor o más complicado porque se produce en el momento de mayor debilidad del sistema de partidos en la República Dominicana. Bueno, ahí quedó la aclaración de Rosario Pinal. Muchas Rosario. gracias por contactarnos. Gracias, doctor. Gracias.